primeramente, cómo es la organización de las actividades de aprendizaje y de igual manera estaremos dando una vista a los contenidos de la actividad de aprendizaje número 1, lo relacionado con los temas del material, con las actividades a realizar y con las evidencias que se deben presentar. Entonces espero que estén atentos a todo lo que explicaremos hoy y al final vamos a tener un espacio para resolver las inquietudes que se presenten. Muy bien. Voy a compartirles en pantalla para observar los contenidos del curso. Vamos a... Muy bien. Allí vamos a estar viendo en pantalla la parte de los contenidos del curso. Ya ustedes saben que a través de esa opción en el menú principal es donde ingresamos para observar todo lo relacionado con la parte de aprendizaje de nuestro curso virtual. Entonces, vamos a tener en cuenta la organización de estas carpetas. Lo veíamos un poco en la sesión pasada. Lo importante para aquellos que todavía no han hecho la exploración del curso es, obviamente, observar todos los contenidos, herramientas que tenemos disponibles para que sea mucho más fácil el momento de iniciar su aprendizaje. En esta parte tenemos las distintas carpetas. Recuerden observar la información del programa para que puedan ir haciendo un seguimiento a todos los contenidos, el diseño del curso, todas las temáticas y objetivos que vamos a estar obteniendo. De igual manera en Schedule van a encontrar todo el listado de evidencias que vamos a seguir, las actividades de aprendizaje, cuáles son los resultados que se esperan obtener y también están las fechas por las cuales nos guiamos dentro del curso. De igual manera, en Previous Activities, recuerden, lo teníamos organizado para la semana anterior, pero igual sigue estando activo. Pueden participar en una serie de actividades, no son calificables por si acaso, pero les ayudarán para actualizar su información personal, para hablar sobre sus conocimientos previos, presentarse en el curso, explorar, dar su opinión. Todas estas cosas las pueden hacer a través de Previous Activities. Y ya allí sí iniciamos con la parte de aprendizaje. En este punto es bueno aclarar cómo es la organización de los cursos virtuales que manejamos en el SENA. Para aquellos que de pronto nunca han hecho cursos en el SENA, eh, usualmente tenemos una serie de conceptos y de organización que son un poco diferentes a cómo se manejan los cursos en otros lugares. En este caso vamos a encontrar aquellos que ya han observado sus calificaciones, que las notas que se dan definitivas ya en calificación no son notas numéricas, sino que son por letras, sea una A si es aprobado o D si no es aprobado. En caso de que alguna de las evidencias en las que participen no sea aprobada, igual voy a estar indicando el motivo por el cual no aprobó y de esa manera pues tiene una opción de nuevamente repasar y participar para mejorar esa calificación. Algunos criterios obviamente de los que manejamos pueden llevar información numérica, pero la nota definitiva se toma en cuenta a partir de si aprueba o no aprueba la evidencia. En ese sentido, no existen promedios ni nada similar para obtener la nota final del curso, sino que como pueden observar aquí,
vamos a tener un total de 4 actividades de aprendizaje durante el curso. Cada una corresponde a una semana de actividades de acuerdo a lo que tenemos en el cronograma. Y cada una de las actividades de aprendizaje va a tener una serie de elementos. El primero es una guía de aprendizaje, el cual nos va a indicar para toda la semana cómo va a estar organizado el curso. Aquí tienen el enlace para ver la guía. Luego de eso, vamos a tener una sección de materiales, en la cual está la parte de aprendizaje. Vamos a encontrar el material, por ejemplo, el de la actividad número 1, que lo vamos a ver ahora, se llama Welcome. Tiene una versión multimedia que les permite observar elementos interactivos, escuchar audio, practicar, tener ejercicios con respuesta automática y una versión descargable que ustedes pueden llevar en su dispositivo móvil, computador, portátil, para repasar los temas que vayan viendo. De igual manera, hay un support material, unos materiales de apoyo con los cuales ustedes pueden practicar de forma individual, y hay un glosario que está igualmente en versión descargable y multimedia para que ustedes puedan practicar el vocabulario que vayan viendo en la semana. Y en el multimedia glossary lo pueden escuchar, pueden grabar su voz para comparar y de esa manera tener mucha mayor claridad del vocabulario que están aprendiendo. De igual manera, para el support material, como es una práctica individual, va a haber una hoja de respuestas sugeridas, ya que son ejercicios bastante generales para que ustedes puedan observar los temas que han ido profundizando. Luego de esto, en los materiales van a encontrar la sección de evidencias, que ya es la parte calificable de la actividad. Cada una de las evidencias va a tener una calificación y va a haber una nota en general por toda la actividad, la cual es obviamente en función de cómo participen ustedes en las evidencias. Si tienen todas o la mayoría de evidencias aprobadas, van a tener aprobada la nota de la actividad. Y de esa manera, al final del curso, esa nota por actividad será la que se tenga en cuenta para aprobar. Si un estudiante tiene un buen desempeño en las 4 actividades de aprendizaje, va a aprobar el curso virtual. Entonces ya allí tienen que tener en cuenta que el primero de los requisitos para poder aprobar es participar en las 4 actividades de aprendizaje y tener un buen desempeño en cada una de ellas. No es requisito estricto que tengan que ser el 100% de las evidencias aprobadas, pero se esperaría que sí. Igual van a tener oportunidad de mejorar sus participaciones en la medida que vayan repasando lo que van a ir aprendiendo. Entonces tengan en cuenta esto, los materiales tienen varios ejercicios, pero estos ejercicios no van a afectar su calificación final. Así que ustedes pueden entrar en los materiales, repasar y practicar todas las veces que ustedes lo consideren necesario y no van a tener inconvenientes en sus calificaciones. En las evidencias, por el contrario, como son calificables, les dejo la recomendación de participar en la evidencia y enviarla únicamente cuando ya ustedes tengan claro el tema. Si hay alguna duda antes de terminar la evidencia, pues es muy importante que participen primero en los foros preguntando para resolver las inquietudes o que repasen el material para tener claro el tema y luego de esa manera sí poder participar en la evidencia. Igual no va a haber ningún inconveniente. Recuerden que no hay presión en cuanto a las fechas porque ustedes tienen bastante flexibilidad para participar. Entonces no se dejen limitar de esa parte. Entonces muy bien, ya teniendo claro esto, cuando hablamos de actividad en el curso nos referimos a todo un conjunto de elementos que hacen parte de una semana de aprendizaje. Y cuando nos referimos a evidencias, hablamos de la parte calificable del curso. En total, cada actividad de aprendizaje tiene 4 evidencias, salvo la actividad 4 que tiene 5. Tiene una actividad que se llama consolidación, que es, digamos, un resumen de todas las temáticas que hemos venido viendo en el nivel. Entonces ahora sí, ya habiendo tenido la claridad en esa parte, vamos a trabajar lo relacionado con el material de aprendizaje número 1, que se llama Welcome. Siempre la recomendación que doy es, como el material multimedia tiene mucho más recursos, inicien, pues obviamente luego de haber leído la guía de aprendizaje, inicien su aprendizaje estudiando el material multimedia. Trabajen los ejercicios, estén atentos a practicar el audio, escuchar, practicar la pronunciación del vocabulario y participar en los ejercicios de práctica que allí están, ya que como es un ejercicio interactivo, ustedes inmediatamente van a saber si lo han hecho bien o no.
Luego de eso pueden trabajar con la versión descargable. Tienen los mismos contenidos de la versión multimedia, aunque obviamente la versión descargable pues es un documento, no va a tener audio, no va a tener ejercicios interactivos, pero sí les permite repasar las temáticas que ya trabajaron en la versión multimedia. Entonces de esa manera se complementan bastante las dos versiones del material. Y pues también les ayuda mucho para no tener la obligación de estar conectados y aún así poder seguir su aprendizaje. Entonces vamos a colocarlo en pantalla. Allí vamos a ver el material multimedia que se llama Welcome, como lo decíamos. Vamos a colocarlo así. Y de esa forma vamos a ir viendo las temáticas que tenemos para esta semana. Como indica allí en pantalla, para ver los contenidos van a ir haciendo clic en el menú de la parte superior. Voy a ir dejando las indicaciones. El primero es el botón de volumen. Si desean quitar el volumen o restablecerlo, allí lo van a poder hacer. Tenemos varias secciones en este menú. La primera de ellas es Introduction, donde vamos a tener la presentación de todos los temas que van a aprender. Luego en Contextualization van a tener una o varias actividades en las cuales ustedes van a poder observar en contexto todos los nuevos temas y vocabulario que han aprendido en la introducción. Luego en Comprehension van a tener unas actividades de comprensión que van relacionadas justamente con lo que ven en la contextualización. Luego vienen las secciones de práctica. En este caso tenemos la práctica 1, la práctica 2 y la práctica 3. Cada una de las secciones tendrá algunos ejercicios con diversos temas de todo lo que hemos venido viendo y habrá adicional una pronunciation practice. En la práctica de pronunciación ustedes van a tener la opción de trabajar lo relacionado con acento, entonaciones, pronunciación de consonantes y vocales. Todo eso va a estar en esa opción y obviamente tenemos a la final el botón Home para regresar al principio, en esta parte principal donde estamos ahora del curso. Entonces, muy bien, entremos a los temas. Introductory material. Aquí en los materiales de introducción vamos a ver los temas que se van a tratar en este caso. Primeramente, las question words, todas las palabras interrogativas, que se le llaman en inglés WH questions. Vamos a ver los tipos de pronombres sujeto y objeto, los adjetivos posesivos y de igual manera vamos a estar viendo vocabulario sobre países, sobre nacionalidades. Vamos a ver un vocabulario de profesiones. Tenemos allí también artículos definidos e indefinidos y un vocabulario profundizando un poquito más sobre miembros de la familia que ya lo habíamos visto en el nivel anterior. Muy bien, en cuanto a palabras interrogativas, pues se les llama WH question ya que la mayoría en inglés comienzan de esa manera. Tenemos what, where, who, when, why. La única que de las palabras interrogativas que se usan comúnmente que no empieza por WH es how. Entonces, bueno, esa la vemos un poco aparte, pero igual tiene ambas letras incluidas. Es un poco parecido en esa parte. Muy bien. Entonces, palabras interrogativas. Allí tenemos what, que se utiliza pues, para preguntar información en general. Traduce qué, aunque a veces puede traducir cuál, depende cómo lo usemos en español. Como cuando decimos cuál es su nombre. What is your name? Tenemos where, que se utiliza exclusivamente para lugares, sea dónde o a dónde. Por ejemplo, where do you go? ¿A dónde vas? Aquí tenemos algunos ejemplos que les van a poner. What is your name? What is that? What is the color of your eyes? ¿Cuál es el color de tus ojos? What is that? ¿Qué es eso? Si nos damos cuenta, allí puede traducir qué y en otras como esta puede traducir cuál. Así que no se preocupen por esa parte. Tenemos otras palabras interrogativas que traducen cuál, que la vamos a ver más abajo, que es which. Pero which se traduce cuál cuando queremos preguntar entre opciones. ¿Cuál de estas? Allí vemos la imagen de referencia. Tenemos a una persona con un par de frutas en la mano y pregunta, por ejemplo, which color do you like more? ¿Cuál color te gusta más? En entre opciones se debe seleccionar. Tenemos aquí who, que significa quién. Simplemente sirve para preguntar por personas. Who is your English teacher? ¿Cuál es su profesor de inglés?
Otras dos palabras interrogativas que tenemos acá abajo son why y when. Why, que significa por qué, y when, que traduce cuándo. Why simplemente es para preguntar las razones de algo. Tengan en cuenta que las preguntas que se hacen con why usualmente se responden con because. En este caso tenemos una palabra para la pregunta y otra para la respuesta. Siempre es muy bueno indicarlo debido a que las personas, algunos, tienen dificultades porque en español no diferencian mucho el por qué de pregunta del por qué de respuesta, que se escriben, por cierto, de manera diferente en español. Ténganlo en cuenta que en inglés también hay una diferencia, solo que es un poquito más grande. Y pues utilizamos when cuando queremos hablar sobre tiempos. Entonces, why are you in the shopping mall? ¿Por qué estás en el centro comercial? When is the English test? ¿Cuándo es la prueba de inglés? Allí tenemos estos ejemplos de palabras interrogativas. Son las principales, podríamos decir, para este caso. Muy bien. Ya habiendo visto las palabras interrogativas, deben recordar que estas palabras, como se indican, hacen parte de lo que se conoce como preguntas abiertas, es decir, son preguntas en las que puede haber múltiples respuestas. A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, las preguntas cerradas suelen ser solamente de responder yes o responder no, o de pronto algún punto intermedio como maybe o I don't know, mientras que estas preguntas que empiezan por palabras interrogativas van a tener múltiples opciones de respuesta, excepto yes o no. Entonces, es bueno identificarlas también porque si les preguntan where are you from? De pronto ustedes no entienden la pregunta por decir algo, pero ustedes escuchan el where al principio y dicen, bueno, esta es una pregunta abierta. No puedo simplemente responder yes porque no tendría sentido con esa pregunta. Entonces, de esa manera también mejoramos un poco la comprensión aprendiendo a identificar cuando escuchamos al principio de una oración una palabra interrogativa, pues inmediatamente sabemos que estamos haciendo referencia a una pregunta. Muy bien, aquí tenemos la parte de los pronombres. En el caso del idioma inglés vamos a encontrar pronombre sujeto y pronombre objeto. Es un tema que en español de pronto es un poquito más confuso porque solemos mezclarlos en cuanto al vocabulario, pero básicamente un sujeto es aquel que realiza la acción, mientras que objeto es aquella persona, animal, objeto que recibe la acción o que se beneficia o se perjudica por la acción realizada. Entonces, el pronombre sujeto siempre lo utilizaremos al principio de la frase, que es donde indicamos el sujeto de la frase, y el pronombre objeto siempre irá después del verbo, pues que es a quien indicamos que recibe o se beneficia de la acción de ese verbo. Los pronombres sujetos creo que ya los conocen, de todas maneras darle un repaso. Tenemos I, que traduce yo, tenemos you. You puede ser singular o plural, puede ser formal o informal, por lo tanto you traduce tú, traduce usted, traduce ustedes. Eso allí a tener en cuenta. Ahora, para lo que llaman la tercera persona, aquellos que de pronto les ha dificultado un poquito, tenemos tres pronombres. Usualmente en inglés utilizaremos los pronombres he y she, que traducen él y ella, únicamente para personas. En algunos casos, obviamente es una cuestión de contexto, se puede utilizar para animales, especialmente para las mascotas, y ya en el resto de contextos se utiliza it para los animales, para objetos, para lugares, siempre y cuando sean obviamente singulares. Tenemos en los plurales we, que significa nosotros, y you, que como decía significa ustedes o vosotros, que nos han enseñado eso en el colegio, y they, que traduce ellos o ellas. Creo que faltó allí incluir esa parte. Muy bien, nos vamos a encontrar algunos ejemplos. Vamos a encontrar algunos ejemplos aquí en esta parte donde tenemos algunas imágenes que nos muestran justamente el uso de los pronombres. En el caso del pronombre you, eh, suele ser mucho más práctico, pues, bueno, entenderlo en función del contexto, ya que
En ocasiones puede referirse a una persona, en ocasiones a varias. Tengan en cuenta esa parte. Me estaban diciendo aquí, no había alcanzado a mirar el chat, que hay un poquito de problema. Vamos a tratar de cuadrar esa parte. Espero que se escuche un poco mejor para que ustedes tengan más facilidad allí. A ver. Bien. Bueno, esperemos que mejore un poco. De todas maneras, tengan en cuenta allí revisar un poco la conexión también. Eso dificulta. Si de pronto en la conectividad hay un poco de inestabilidad, eso también va a afectar esa parte. Muy bien, van a tener algunas frases de ejemplo que vamos a ir siguiendo. También les van a servir de mucho al observarla cuando ustedes estén practicando el material. Ahora bien, así como vimos los pronombres sujeto, también vamos a ver los pronombres objeto. Vamos a analizar esa parte con la frase que aparece aquí de ejemplo, que dice I call her every day. En este caso, eso traduciría yo la llamo todos los días. Entonces, tenemos un sujeto y tenemos un objeto. Cuando hablo de la acción, que es llamar, yo realizo la acción, entonces yo llamo. A la persona que llamo es quien recibe la acción, entonces yo la llamo. Entonces debemos utilizar para la persona que realiza la acción un pronombre sujeto y para la persona que recibe la acción debemos utilizar un pronombre objeto. Por eso no se dice I call she, sino I call her. Ante la duda, recuerden también lo que indiqué hace un momento, la ubicación que tienen los pronombres en la frase. Los pronombres sujetos suelen ir antes del verbo, los pronombres objetos suelen ir después del verbo. De pronto en español nosotros cambiamos mucho el orden de las frases, pero de todas maneras en inglés suele ser un poquito más práctico y más sencillo porque se suele hacer las cosas más o menos de la misma manera en cuanto a la organización de frases. Muy bien, entonces los pronombres objetos que vamos a encontrar, me, que es el primero para I, tenemos you, que queda igual, tenemos him y her para él o ella, que sería lo o la dependiendo de la frase, tenemos it, que sería para nombrar objetos, animales, lugares, como habíamos dicho. En el caso de we, tenemos us, y para el caso de they tenemos them. Vamos a ver algunos ejemplos allí. Por ejemplo, I love my grandma. She loves me too. Ella me ama. Entonces allí, igual que en español no decimos ella yo ama o ella amo yo, sino que sencillamente ella me llama. Cambiamos el pronombre eh, para indicar obviamente que recibimos la acción. Oh, you don't like it. No te gusta eso. Where are the keys? I can't find them. No las puedo encontrar. Oh, Carol is very special. I miss her. Yo la extraño. The project is very interesting. The teachers want us to write about it. En este caso, fíjense que es parecido al español, así que hay que tener cuidado. Los profesores quieren que nosotros escribamos sobre eso. Entonces, en ese caso se utiliza nosotros tanto como si fuera un pronombre sujeto, pero en inglés, como ya indicamos el sujeto de la frase, debemos utilizar ahora el pronombre objeto. Oh, Tom is in the hospital. Call him and ask him how he is. Llámalo y pregúntale cómo está. Entonces, bueno, ya allí depende el pronombre que utilicemos en español, mientras que en inglés, para ambos casos, a pesar de que utilizamos aquí lo o le, vamos a tener igual him en esa parte para indicar cuál es el tipo de pronombre. Bien, así como ya vimos los sujeto y objeto, también vamos a encontrar los posesivos, que son los que indican justamente posesión o propiedad de algo. Tenemos aquí my, cuando algo es mío. Tenemos your, agregamos allí la R, your para indicar algo tuyo o suyo.
Tenemos his y her para indicar algo que es de él o de ella. En este caso deben tener mucho cuidado porque en español tenemos un tema que siempre confunde y eso confunde a la gente en muchas circunstancias y es el uso de la palabra su. Cuando algo es de usted es su, por ejemplo, su casa. Pero si digo la casa de él, también digo su casa. Si es la casa de ella, también digo su casa. Si es la casa de ellos, también digo su casa. Si es la casa de ellas, también digo su casa. Entonces, tantas expresiones que traducen lo mismo dificultan cuando vamos a aprender inglés. Pero en este caso deben tener en cuenta al utilizar el su o al pensarlo, porque sé que todavía ustedes están en un nivel en el que primero piensan las frases en español y luego las hacen en inglés. Eh, Tengan en cuenta cuando utilicen el su, me estoy refiriendo a él, me estoy refiriendo a ella, a ellos. Eso hay que tenerlo en cuenta para utilizar el posesivo correcto. ¿Sí? Si yo le pregunto a alguien, ¿cuál es su nombre? What is your name? Pero si yo pregunto por el nombre de ella, oye, ¿cuál es su nombre? Entonces no puedo decir what is your name porque estoy preguntando el de ella. Entonces digo what is her name, por ejemplo, así como tenemos acá. Entonces, bueno, tengan en cuenta allí esa pequeña diferenciación. Tenemos its, que es para cosas, animales. Tenemos our, que es algo nuestro. Y tenemos their, algo que es suyo de ellos o suyo de ellas. Muy bien, entonces, bueno, es un tema en el que es importante le puedan dar todo el repaso necesario. Y vamos a ir avanzando y ahí sí en la parte de países y nacionalidades. Aquí en este tema es un poco más práctico el idioma inglés con respecto a lo que hacemos en español, pues en español hay muchas nacionalidades que dificultan en verdad recordarlas. Eh, en inglés suele haber una serie de terminaciones, voy a mirar solamente las principales. Algunos, así como Colombian, que ya de pronto lo vieron en el nivel beginner, terminan en an o ian, así como Albanian, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, o Afghan. Son nacionalidades que llevan ese tipo de terminación. Es creo la más común de las que vamos a encontrar. Algunas, como la de China, que es Chinese, así vamos a encontrar que terminan en is, son unas cuantas. Hay Japanese, hay Portuguese, se van a encontrar algunas a ese estilo. De algunos países europeos es muy común encontrar unas que terminan en sh o en ch. Por ejemplo, French, que lo tenemos aquí marcado, Danish, English, son más o menos comunes en esta parte. Eh, Miremos qué otra que también sea común. Bueno, creo que esas son como las, digamos, las que cubren la mayoría. Algunos nos vamos a encontrar, bueno, aquí no lo agregué porque precisamente es más de una excepción. Por ejemplo, los de Suiza, que es Switzerland, la nacionalidad es Swiss. Los de Arabia se puede decir Arab, pero también es posible encontrar cuando hablamos de Saudi Arabia, el país Arabia Saudita, podemos encontrar Saudi Arabian. Así que también va más o menos como en el mismo orden. De todas maneras, la mayoría eh, de países que tenemos acá en América Latina terminan en en o ian, dependiendo del caso. En los países europeos, algunos lo hacen también, otros terminan en she, y ya ahí sí el resto de países. Pues bueno, aquí miraremos un poco cómo son las terminaciones más comunes. Obviamente no las voy a decir todas, pues bueno, el tiempo aquí es una cuestión muy importante para mirar las distintas temáticas. Tenemos también las profesiones, ténganlas en cuenta para aprenderlos. Tenemos accountant, actor, puede haber actress también en inglés, architect, es el arquitecto, babysitter, niñero. Vamos a ver qué otro, baker, si es un panadero, claro que sí. Butcher, si es el carnicero. Tenemos chemist, a veces se consigue pharmacist en inglés también para el que trabaja en una farmacia.
Tenemos consultant, chemist, tenemos cook, el cocinero, doctor, obviamente, que no falte. Tenemos employee. Employee es una palabra muy general, es simplemente un empleado, más que nada aquel que trabaja en oficina o algo por el estilo. Engineer, el ingeniero, tenemos aquí también. Miremos qué otro por aquí que sea bastante utilizado. Journalist, si es un periodista. Lawyer, si es abogado. Mechanic, también. Nurse, la enfermera o el enfermero. Office worker, mira, aquí tiene una alternativa de employee también si quieren especificar que es de oficina. Algunos employee no estrictamente están allí, pero es el caso más común para esa categoría. Psychologist, claro, psicólogo, receptionist, para vendedor, aquellos que utilizan mucho comerciante, la palabra comerciante. Si la persona no es la dueña del negocio, sino que está en la atención a la gente para vender los productos, entonces es más común salesman o saleswoman, sea hombre o sea mujer. Algunos utilizan salesperson si quieren ir un poquito más a la fija. Tenemos security guard, que es el vigilante, el guardia de seguridad. Atención con ese el vocabulario, que también algunos han tenido esa duda. Tenemos student, obviamente, es una ocupación. Taxi driver, si maneja un taxi. Technician, si es un técnico en algo, claro que sí. Veterinarian, también lo tenemos aquí. Writer, si es un escritor. Y ustedes obviamente darán el repaso sobre esa parte. Si en algún punto de la actividad están buscando un vocabulario que no esté allí, ustedes también lo pueden preguntar. Yo les puedo proveer la ayuda en esa parte o prestarles recursos que les puedan servir de mucho. Recuerden eso, participen ya en las evidencias cuando ya tengan claro todo y pueden primero preguntar y consultar, repasar y de esa manera la van a tener un poco más fácil. De todos modos, en el glossary también pueden repasar el vocabulario que hemos venido viendo. Todo lo van a encontrar allí. Bien, el siguiente tema es artículos definidos e indefinidos. Cuando utilizamos los definidos e indefinidos, los utilizamos pues en función de si es algo específico o no. Por ejemplo, si yo digo, pásame una silla, puede ser cualquier silla o una silla. Pero si yo digo, pásame la silla, y la persona que me está escuchando no le estoy señalando ni mostrando nada, me va a decir, ¿cuál silla? Porque al decir la silla, al añadir ese la, me estoy refiriendo a algo muy específico. De igual manera, en inglés utilizamos artículos definidos y artículos indefinidos para especificar objetos, personas en particular. Entonces lo utilizaremos de esa forma. Cuando queremos hablar de algo específicamente, utilizamos el the, que es el artículo definido en inglés tanto para singular como para plural. Así que traduce el, traduce la, traduce los, traduce las. Todos esos en inglés, the. Por ejemplo, the sun, the earth, el sol, la tierra. Tenemos también plurales como the flowers, las flores. Esas para especificar esas en particular. Un punto muy importante es que cuando hablamos de todas las flores en general no utilizamos artículo, sino que decimos, oh, flowers are beautiful. Las flores son hermosas en general, todas. Pero si yo digo the flowers are beautiful, significa que me estoy refiriendo específicamente a algún grupo de flores que tengo en la mano o a la vista. Muy bien. Utilizamos el artículo de con puntos geográficos, ríos, montañas en algunas ocasiones, lugares, objetos que son únicos, cuando solo existe uno de un solo estilo. Pero obviamente no lo utilizamos con países, a menos que el nombre del país lleve el de, como aquí está el Reino Unido, the United Kingdom, los Estados Unidos, the United States of America, la República de China, the Republic of China. Eh, Tampoco se utiliza los, con las comidas del día, ni con los idiomas. Estos no llevan de,
Tampoco con el nombre de la profesión no se utiliza. En los casos de los días feriados, que siempre decimos en español la Navidad o algo así, tampoco se utiliza en inglés. Simplemente se coloca el nombre de la festividad, a menos que alguna festividad lleve un artículo al principio. Tampoco vamos a utilizarlo con ubicaciones, nuevamente, a menos que la ubicación tenga el nombre. Lo mismo con calles, con deportes tampoco. Esto es bueno que lo repasen. Algunos creo que este punto como que no lo analizan mucho, porque a veces utilizan de basketball y uno como que no, en inglés no es común agregarlo para un caso así. Y obviamente tampoco utilizamos el de con los objetos no contables. De eso estaremos dando más adelante un repaso dentro del curso. Ahora bien, los artículos indefinidos en inglés son dos y solo se van a utilizar en singular. Los artículos son a y en. En el caso de en, la diferencia está en que lo vamos a utilizar cuando tengamos una vocal que siga después del artículo. Como aquí tenemos an ambulance, tenemos también an apple, una manzana, pero si tenemos a pencil que sigue una consonante o a book, no vamos a utilizar an, sino simplemente a. Muy bien. Aquí vamos a tener la comparación de algunos ejemplos. I have a book. Tengo un libro. Pero si es uno en particular que quiero nombrar, oh, the history book is interesting. El libro de historia, y ahí sí es ese en particular. Entonces utilizo the para hacer la especificación. Muy bien, vamos a ir avanzando. Ya esta la parte la expliqué. Bueno, este punto también es importante y veo que a algunos les ha faltado al participar en My Profile. Cuando ustedes se refieran a empleos, profesiones, ocupaciones, siempre se incluye el artículo indefinido al principio. Oh, él es un ingeniero, perdón, ella es una ingeniera, él es un doctor, así son los ejemplos en esa parte. Solo utilizaremos el de cuando nos queramos referir a una persona en particular. No, el doctor no está. Bueno, the doctor is not here. Ya en ese caso me estoy refiriendo a un doctor en particular, ese que debería estar en ese lugar. Pero de resto utilizaremos a o am para presentar a alguien con su profesión u ocupación. Muy bien, aquí tenemos un pequeño repaso para los miembros de la familia, que lo habíamos visto ya anteriormente. Father, mother, que son papá y mamá. Son y daughter, que son el hijo y la hija. Brother and sister, que son hermano y hermana. Sobre ese vocabulario ustedes saben que se puede trabajar con grand para hablar de abuelos y nietos. Grandfather, que es el abuelo. O por ejemplo, granddaughter, que sería la nieta. De igual manera, ya ustedes saben que se puede agregar los in-law al final para hablar de cuñados o cuñadas. Por ejemplo, brother-in-law, sister-in-law, que serían el cuñado y la cuñada. O mother-in-law, que sería la suegra. También se puede agregar los step para hablar de la familia adoptiva. Por ejemplo, el hermanastro sería stepbrother. Tenemos aquí husband y wife, que son el esposo y la esposa. Aquí lo decíamos, tenemos la familia extendida, los grand y los great. Tenemos uncle y aunt, que son el tío y la tía. Cousin, que es el primo y la prima también. Nephew y niece, que son el sobrino y la sobrina. Aquí tenemos los in-law, como les decía, agregamos in-law al final para indicar la familia política, es decir, la familia de la pareja. Y los step, que son, como les decía, padrastro, hermanastro, todo esto lo vamos a encontrar aquí. Y también podemos utilizar half brother o half sister para hablar de medio hermano y media hermana, para aquellos que utilizan ese término. Muy bien, vamos a pasar a la parte de práctica. Aquí empezamos con la contextualización. En la contextualización van a tener una conversación que van a ir escuchando y van a ir leyendo. Aquí tienen el botón play para escuchar. En este caso van a ser unas presentaciones que ustedes van a escuchar y leer. En la medida en que ustedes las vayan leyendo y escuchando, tomen nota para que al llegar a la comprensión
van a responder allí a algunas preguntas relacionadas con lo que han escuchado en la contextualización. Entonces se les van a hacer unas preguntas sobre lo que los cuatro personajes dijeron y ustedes seleccionarán A, B, C o D, cuál sea la opción más adecuada en cada uno de los casos. Ok, vamos a Practice ver 1. los ejercicios de práctica. Allí está. En la Practice 1 vamos a tener 4 ejercicios. En el caso del ejercicio A, vamos a llevar las respuestas dependiendo de dónde pensemos que es la que va relacionada con la pregunta correspondiente y luego al final verificamos. Practice 1. Bien, el ejercicio B, vamos a colocar las WH questions, las palabras interrogativas que veíamos allí. En cada una seleccionaremos cuál consideramos que es la palabra interrogativa correcta para cada una de las preguntas que allí aparecen. Practice 1. El ejercicio C, vamos a tener aquí un audio que vamos a escuchar y van a organizar las palabras de acuerdo a cómo las vayan escuchando al hacer clic en botón play. Y luego al final, cuando ya terminen de organizar las frases, hacen clic en verify para verificar que todo lo hayan hecho correctamente. Bien, el ejercicio Practice D, 1. vamos a organizar aquí las palabras, en este caso, para realizar oraciones. Nuevamente, igual que el ejercicio anterior, solo que esta vez es solo leyendo, vamos a leer las frases. En este caso no hay guía en audio para escuchar el orden, sino que sencillamente vamos a utilizar lo que ya sabemos para responder y organizar pues la frase en ese caso. Y luego hacemos clic en Verify nuevamente al final para tener la idea de cómo va a estar organizada la frase, saber si lo hicimos correctamente o no. En la práctica 2 tenemos 3 ejercicios, A y B, C. El ejercicio A, vamos a tener allí algunos pronombres que vamos a ir relacionando de acuerdo a objeto y sujeto. Aquellos que consideramos que van juntos, los vamos a colocar juntos. En el ejercicio B, vamos a completar aquí el texto con las palabras que consideramos que lo completan. Arriba tenemos los distintos artículos y pronombres. Lean bien, miren cuando se refiere a un pronombre, cuando se refiere al sujeto, objeto de la frase, cuando se refiere a una ocupación. Todo esto lo vamos a analizar en ese ejercicio. En el ejercicio C, en esa parte, vamos a completar unas frases, pero con los posesivos. En este caso, debemos mirar quién es el sujeto de la frase y de esa manera colocar el posesivo correspondiente. Para la práctica 3 Practice tenemos 3. 4 ejercicios A, B, C, D. En este caso, vamos a observar un árbol familiar y lo que vamos a hacer es, de acuerdo a Kevin, que lo tenemos en la parte inferior, seleccionar en cada uno de los casos con el número correspondiente a qué persona creemos que se está hablando en cada uno de los casos. Practice Ejercicio 3. B, aquí vamos a colocar la palabra que falte para completar las oraciones. Allí tenemos los miembros de la familia. Lean la frase y miren a ver de quién habla en cada uno de los casos. Muy bien. Practice En el 3. ejercicio C, en este caso, C. vamos a seleccionar Choose the correct el artículo article to correcto que complete las distintas frases. Vamos a tener los artículos definidos o indefinidos. Y ustedes los seleccionan de acuerdo a lo que hemos visto
Practice 3. los temas de D. introducción. Write Y en el caso del ejercicio D, vamos a tener aquí 10 personas. Vamos a escribir cuál es la ocupación o profesión de cada una de ellas. Ahora, para el pronunciation practice tenemos Pronunciation 5 practice. ejercicios. A. Classify the following alphabet letters according to their vowel Nuevamente, sound. One is done for vamos a you. tener aquí, en este caso, la práctica de las vocales, sonido E, sonido I, sonido E. Y vamos a escuchar algunas palabras con estos sonidos. Entonces, como estamos hablando de las palabras del abecedario, vamos a ver cuál de estos sonidos tiene. Tienen el sonido E, el sonido I o el sonido E. Ahora, el ejercicio B, Pronunciation en esta practice. parte nos va a dar un poquito más de práctica en los sonidos utilizados en B. palabras. A como en Listen brother, to the following U como en words. Cameroon, Pay attention to E the como en pronunciation chemist, of the vowel in each E como word. en baker. Then say them aloud. Allí tienen los Try to botones play imitate con the los que vowel pueden sounds you escuchar hear. Notice. los sonidos que tiene cada una de estas palabras y luego van a tener una serie de palabras que ustedes pueden escuchar y tratar de decir en cuál de las 4 columnas van. Ustedes las arrastrarán hasta donde ustedes consideren que deben estar. Pronunciation El practice. ejercicio C de la práctica, aquí lo tenemos, en este C. caso, los Listen to the sonidos de following consonante, words. sonido W como en Pay wish, attention to the K como en pronunciation who, of the underlined I como en consonant you, in each word. K como en cook, Then G say como them en grand. aloud. Todos estos Try los to vamos a imitate the escuchar en esa consonant parte. sounds you hear. Algunos son un W, poquito más variados unos de as in otros. which, Algunos otros nos we, cuesta mucho a veces cuando los h, queremos hacer as porque en in español who, hay ciertos sonidos que he, no los tenemos, que sí existen en otros idiomas. En ese sentido el español es un poco más práctico, pero bueno, hay que tener allí un poquito más de práctica cuando aprendamos otros idiomas. Lo mismo vamos a tener aquí sonidos que vamos a escuchar haciendo clic en el botón play y en función de lo que escuchemos vamos a marcar en cuál de las 5 columnas consideramos que van cada uno de estos sonidos. En el caso del Pronunciation ejercicio D, practice. vamos a escuchar entonaciones, palabras que se entonan al principio, palabras que se entonan en la segunda o tercera sílaba, de acuerdo a cómo están divididas. Y de igual manera vamos a tener una serie de palabras de práctica que ustedes irán marcando en cada una de las columnas correspondientes. Este ejercicio es muy importante para aquellos que quieren mejorar la precisión al pronunciar, porque les ayuda a recordar cómo es la entonación en inglés, que suele ser más hacia el principio de las palabras, y también a marcar las sílabas correctamente, que algunas palabras en inglés se dividen diferente a lo que hacemos en español. Muy bien, el último ejercicio de la pronunciation practice, que nos vamos a encontrar aquí, va a requerir obviamente de diadema y micrófono o lo pueden abrir desde el Listen to the celular para escuchar pronunciation of the algunas following frases. Tienen la sentences. posibilidad allí con el Then botón say play them aloud. y el botoncito Try del to micrófono les imitate permite the grabarlas intonation para pattern ustedes used. comparar su pronunciación con la pronunciación que allí aparece. Muy bien, con eso terminamos la parte de el material. Vamos a darle un vistazo a la parte de las evidencias de la actividad número 1, para que ustedes tengan allí un poquito de aclaración. Recuerden siempre para las evidencias leer las instrucciones. Cada uno de las evidencias trae instrucciones en pantalla. El documento que ustedes descargan también tiene instrucciones para que ustedes sepan paso a paso qué es lo que deben hacer. En este caso, la primera evidencia es My Profile. En My Profile ustedes van a descargar un documento en el cual van a realizar un perfil donde ustedes se presentan y presentan a algunos miembros de su familia. Van a incluir allí una imagen, su foto de perfil, pues en ese caso, y la información siguiendo los modelos de frase que allí aparecen. Luego, en la parte inferior les aparece el botón Ver evidencia y con ese botón van a hacer el envío de el documento ya con la actividad realizada. La segunda evidencia es interactiva, se llama Personal Information. Esta va a quedar evaluada automáticamente ya que es interactiva. En esta van a tener allí en una pestaña una conversación entre dos personas. Deben estar atentos para completar la información que allí aparece de acuerdo a lo que van escuchando y leyendo.
La siguiente evidencia es This is my family. Van a descargar una presentación de diapositivas. En ella van a encontrar la información sobre una muchacha que se llama Joanna y la información sobre la familia de ella. Deben incluir la información de ella y de la familia en el árbol familiar que aparece en esa evidencia. Y la última evidencia de esta semana es interview. En interview ustedes van a tener allí un documento con unas preguntas que ustedes deben responder. Al responder esas preguntas deben agregar un archivo de audio donde respondan las distintas preguntas que aparecen para esta interview. En ese caso, obviamente, escuchar muy atentamente lo que hemos venido viendo en la pronunciation practice, en el glossary, para que tengan claro cómo pronunciar las distintas frases. De esa manera envían el archivo de audio a través del enlace que aparece aquí en la parte inferior. Es el único archivo que necesitan enviar en ese caso. Y de esa manera completan la actividad de aprendizaje número 1.